bueno, a ver, tiene que ver igualmente todo esto con esta misma lógica, solamente que está bueno fundamentarla con citas, para que después no digan que los socialistas no nos bancamos los datos y ese tipo de cosas. Entonces, la primera está justamente sobre la función empresarial, ¿no? Que dice, es la capacidad típicamente humana para darse cuenta de cuáles son las oportunidades de ganancia que existen en el entorno, ¿sí? Entonces, tenemos acá que presupone una sociedad basada en la ganancia, evidentemente. O sea, solamente se puede ejercer esa capacidad para darse cuenta o ubicar posibilidades de ganancia en una sociedad, o al menos solamente es importante esa capacidad en una sociedad en la que se base en la ganancia. O sea, una sociedad capitalista. En una sociedad que no esté basada en la ganancia, la función empresarial, en todo caso, si existe en una sociedad de otras características, no tendría razón de ser. ¿Sí? Es lo mismo que hablábamos recién. Si querés, podés pasar a la sí. otra. Siguiente diapositiva. Bien. Y esta, lo mismo. ¿Sí? Todo esto, perdón, son citas de socialismo, cálculo económico y función empresarial. Así que las pueden chequear para no decir que la estamos sacando de contexto o lo que sea. Perdóname, es la anterior, que no la llegué a leer. Vale, pues perdón. La 2. Sí, eso. Dice, gracias a la función empresarial se pueden eliminar los desajustes que existan en la estructura productiva, estableciéndose así la tendencia a la coordinación que hace posible la vida social. Pero, nuevamente, el tipo de desajustes está determinado por el tipo de sociedad. O sea, en distintos tipos de sociedad van a tener distintos tipos de desajustes. Y en todo caso, habrá distintas modalidades para afrontar esos desajustes. En una sociedad donde la producción es privada, donde no hay coordinación ni planificación, los desajustes como la sobreproducción, la sobreinversión, etcétera, son producto justamente de que las decisiones son privadas e independientes. O sea, es ese propio tipo de sociedad el que provoca ese tipo de desajuste y la que produce ese tipo de respuesta. O sea, la necesidad de esa sagacidad para ejercer la función empresarial va a depender de que se esté en ese entorno específico. O sea, es propia del capitalismo. Si querés pasar a la otra. Sí, la tercera. Sí, son 4 nomás, así que... Después dice, allí donde no exista función empresarial, esta es buenísima. Nunca se generará la información que solo resulta del proceso implicado por aquella. No sé si se entiende el nivel de lo que es esta frase. O sea, donde no exista la función empresarial, no se van a generar las cosas que están implicadas o sea, que son generadas por la función empresarial. O sea, es como decir, allí donde no exista el Oporto, no va a existir el zamballón. O allí donde no exista la milanesa, no va a existir el sándwich de milanesa. O sea, este es el nivel digamos, del despliegue teórico de esta gente. Pero estos Mises también. O sea, claro, esta frase es Mises puro y duro, resumido. Sí. Que básicamente... Bueno, evidentemente el trabajo de Huerta de Soto fue más resumir que... Pero está bueno que hayas hecho ese trabajo porque en este resumen exhaustivo queda mucho más en evidencia, digamos, la sustancia de este tipo de ideas. Claro, la cuestión es que ellos conciben la función empresarial, que es la acción individual, es decir, el individualismo metodológico aplicado a la acción humana en los mercados, a que necesariamente para que haya una planificación económica sana, porque ellos no niegan que haya planificación económica en el capitalismo, esta debe ser absoluta y completamente descentralizada. Porque esa descentralización permite que la función empresarial sea óptima y que al mismo tiempo, ya utilizo un término de Hayek, el orden espontáneo de los mercados actúe armonizando esas acciones humanas individualizadas que a través de la función empresarial racionalizan el egoísmo de cada uno, beneficiando a la colectividad. Y que, por tanto, cualquier acción que interfiera sobre esa armonización es malsana porque es antinatural. ¿Qué es lo antinatural? El socialismo. ¿Qué es el socialismo? La intervención estatal. Claro que
volvemos al tema, tú lo has dicho, Javier, es un argumento circular y una petición de principio, porque niega la capacidad de generación de empresas en el socialismo, que en Marx es una continuación del capitalismo, esto hay que recordarlo siempre, y en segundo lugar, no entiende que en Marx hay, en el socialismo según Marx, sigue habiendo información a través de precios comerciales, pero no solo a través de precios comerciales, también hay información en especie, porque ahí está la merceología funcionando, que es información en especie. La Organización Mundial de Aduanas tiene un sistema armonizado de codificación y definición de mercancías que permite que se distribuyan a escala global todas las mercancías del mundo según su composición química, la forma que tienen, etcétera. Y es un sistema que se implantó a finales de los 80 y que es un tocho de libro de decenas de miles de páginas. Y eso es lo que muestra es la objetivación del valor de uso, y eso es también información económica. Y también es información económica el valor trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y de hecho, Mises reconoce en su texto del socialismo que el valor trabajo es también información económica, aunque él considera que no puedes partirse de esa información económica para construir un sistema económico eficiente. Pero claro, la otra tautología, en el caso de ellos, incluido Mises, es que para ellos la única estructura económica racional que puede funcionar es la capitalista. Son incapaces de concebir una economía postcapitalista porque consideran al capitalismo irrebasable. Y lo único que pueden hacer es tratar de ejercer una acción pública que impida que ese capitalismo se vaya por derroteros socialistas de intervención estatal. Pero no deja de ser un razonamiento tautológico constante, que, como bien ha dicho Julián, depende en gran medida de que, evidentemente, Mises en 1921 no conocía los avances informáticos que se produjeron poco después, con lo cual no se le puede imputar como crítica esto, porque es por desconocimiento. Pero lo que es curioso es que después de todas estas cuestiones que el propio Mises reconoce como información económica, que luego la tecnología ha demostrado que la información económica no solo son los precios comerciales, y que además ha habido intentos de desarrollo de economías socialistas, y muchos muy exitosos, en los cuales hay planificación tanto descentralizada como centralizada, porque eso se puede combinar. Lo cierto es que todavía sigan insistiendo en un argumento de 1921 que ya no se puede sostener, y que incluso ni siquiera se sostenía en aquel momento. Y con esto acabo, Julián y Javier, porque ya hubo críticas a Mises en aquel año. Enrico Barone le criticó, luego Oscar Lange le criticó, Paul Matic, etcétera, más un montón de economistas marxistas posteriores, Hilferding, etcétera. Bueno, continuamos con las diapositivas, o si queréis hacer alguna acotación a lo que yo he expresado ahora. Una acotación muy cortita y ya leo la última diapositiva. Lo que vos decís del socialismo como lo antinatural. Esto ya lo vivimos en un debate que tuvimos con un economista liberal el año pasado, esta cuestión de que el socialismo viene a ser lo antinatural. Pero justamente como los liberales nunca pueden explicar nada en última instancia, no pueden explicar, descontando incluso esto de que según ellos todo es socialismo, incluso ponerle que no todo sea socialismo. Lo que no pueden explicar es cómo lo antinatural llega a ser real. O sea, no pueden explicar por qué algo que es antinatural, algo que no debiera suceder, sucede. Entonces, si uno les pregunta, bueno, pero si es antinatural, ¿por qué? Porque hay tanto socialismo. Y bueno, porque la gente no quiere invertir, no quiere ahorrar. Está bien, pero ¿de dónde le sale a los seres humanos una actitud que es antinatural? ¿Cuál es el fundamento? Y eso no lo pueden explicar. En ese debate, Julián, un segundo. Sí, ¿En ese debate les llegasteis a preguntar qué es lo natural? No llegamos al final. Ya llevaba mucho tiempo y muy trabado el debate. Quedamos para un próximo debate en el que íbamos a discutir esa cuestión y otras, pero nunca se volvieron a comunicar. Así que no pudimos llegar a eso. Porque de hecho ellos hablaron del derecho natural y de una serie de cuestiones que implicaban esta cuestión. Es curioso porque Mises no era muy partidario del derecho natural. Era agnóstico, además. Otros sí. Otros sí son partidarios del derecho natural, o puede haber un cripto-justnaturalismo en muchos de ellos, de todas maneras. Claro. Pero yo creo que una posición materialista debe defender el derecho positivo en este sentido. Julián, que te he cortado, perdona. No, es que en realidad iba a sumar a lo que estaba diciendo Javier, digamos.
frente a esta posición de que el socialismo es lo antinatural, corre en el fondo de todo el discurso de esta gente la idea de, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? La naturalización de las relaciones capitalistas. La idea de que las relaciones sociales tal y como se nos presentan hoy responden a un orden natural o son, a ver cómo decirlo, o como si el orden liberal burgués que ellos plantearan fuera una especie de extensión cultural de un orden natural, ¿no? Esto es lo que les permite explicar fenómenos distantes en la historia con las categorías que se usan para explicar el mundo de hoy, ¿no? Esto es lo que les permite decir que si un señor del Neolítico agarraba una fruta y se la llevaba y no se la comía en ese momento, era un protoempresario porque estaba, no sé, como se dice, retrasando el acto de comerse la fruta, digamos. Esto es una visión, a ver, sin que suene, sin decirlo de una manera negativa, pero esto es una visión que linda con lo religioso, digamos, porque apela a un orden dado, sin poner en cuestión los motivos históricos, los motivos materiales de ese orden. Salvando las distancias, es como si, digamos, como si en el medioevo alguien le fuera a preguntar a un sacerdote o a un representante del clero por qué el mundo es como es. Bueno, es porque hay una gracia divina que indica que las cosas son así, así, así. Bueno, digamos, la naturalización de las relaciones capitalistas más o menos funcionaría de la misma manera, entiendo yo. Y esta dice, el conocimiento del empresario tiene una forma no articulada, porque más bien se trata de una técnica de pensamiento cuya aplicación depende, ojo, de que el actor se encuentre situado en un contexto típico de economía de mercado y solo se aprende intuitivamente conforme se va ejerciendo de una manera práctica. O sea, él mismo está diciendo que esta forma específica, lo que decías vos, que también está en Mises, del conocimiento no articulado, que le agregan otras cuestiones, tácito, etcétera, ahora no me acuerdo bien, solo dependen, y lo dice acá, de que el actor se encuentre situado en un contexto típico de economía de mercado. ¿Sí? O sea, esto nos habla en todo caso de qué es posible y qué no es posible en el capitalismo, pero no nos está diciendo nada acerca de qué sucede cuando el actor no se encuentra en un contexto típico de economía de mercado. ¿Sí? Y esto, acá pusimos las páginas y las citas, lo pueden leer y van a encontrar que todo el texto son formas más o menos sofisticadas de repetir el mismo argumento circular. El argumento circular tiene que ver, voy a partir del análisis de un filósofo marxista español que supongo que conoceréis, Felipe Martínez Marzoa. Y si queréis, pues quito ya la diapositiva para seguir conversando. Marzoa, en su libro La filosofía del capital, afirma que el estudio que Marx hace de la estructura económica capitalista, del modo de producción capitalista, es significativo en tanto que es la única estructura económica que realmente ha existido en la historia. Antes del capitalismo no había una estructura económica como tal que se rigiera por lo que llama Marx la ley del valor. Y bien, por tanto, en esa estructura económica, supuestamente, esa función empresarial de la que habla Huerta de Soto puede darse, mientras que en modos de producción anteriores como el feudalismo o el esclavismo no puede haber estructura económica y, por tanto, no puede haber empresarios que actúen conociendo un poco por ensayo-error lo que pueda producirse en el campo económico. Entonces, ¿dónde está el argumento circular ahí? Sí, evidentemente ha habido capital en modos de producción precapitalistas, ha habido capitalistas, burgueses y obreros en modos de producción anteriores, pero no se han convertido en clases en conflicto entre sí, pero también mutuamente dependientes, siguiendo a Marzoa, hasta que no ha llegado a estructurarse esa estructura económica moderna, el capitalismo. Por tanto, lo que se diría es que ese conocimiento táctico, práctico del empresario y también del trabajador solo puede darse cuando existe una estructura económica objetiva que lo permite. Y antes no. La diferencia entre Marzoa o Marx y Huerta de Soto, o Mises, quizá, es que estos dos últimos consideran que esa estructura económica es irrebasable. Es decir, que ya no se puede ir más allá en lo que a desarrollo económico se refiere que desde el capitalismo. Es decir, que después del capitalismo no puede haber nada más. Evidentemente, no todos los liberales afirman esto,
La ley de la entropía se aplica a toda unidad de la realidad, y hay algunos que dicen que, bueno, que a lo mejor puede haber un postcapitalismo, pero no sabemos lo que va a ser. Pero partiendo de Mises y de Huerta de Soto, se podría sostener que esa estructura económica moderna, el capitalismo, que Marx analiza y que Marzoa expone muy sintéticamente, es irrebasable y no puede haber nada más. Con lo cual, el razonamiento es tautológico en tanto que se dice que solo el capitalismo explica el capitalismo. Pero el capitalismo no puede explicar sistemas económicos o modos de producción postcapitalistas a los cuales considera imposibles. Bien por la imposibilidad del cálculo económico, bien por la imposibilidad de función empresarial, etc. Pero bueno, yo creo que ya hemos expuesto cómo esa imposibilidad es irreal. De hecho, los sistemas económicos socialistas que se han construido, partiendo de Marx, en la historia, han seguido teniendo precios comerciales, han seguido combinando la planificación centralizada con la descentralizada y, al mismo tiempo, incluso han fomentado la empresarialidad, han fomentado que haya empresas, e incluso han controlado a sus burguesías, como pasa pues en China, en Vietnam, etc. Pero sí parece que el razonamiento es que la estructura económica moderna capitalista es la realización definitiva del ser humano a nivel incluso de organización económica, y que más allá de eso no puede haber nada diferente.